tenemos otro tipo de criterio. Aquí hay un criterio básico de saneamiento que es por la RAS 2000. Este tipo de criterio o reglamento técnico se maneja en el área, por ejemplo, de Colombia. ¿Sí? Especifica que el tanque debe tener por lo menos 0.25 metros cuadrados de área por cada litro por segundo, o sea, por el caudal. Nosotros determinamos cuál es nuestro caudal en litros por segundo y nos indica que debemos tener por lo menos 0.25 metros de área para cumplir con ese requisito, ¿sí? La relación de ancho-longitud en este caso es de 1 a 4. Tanto de 1 de ancho por 4 de largo. Hasta 1,18A, ¿cierto? O sea, 1 de ancho por 18 de longitud. Esto es para trampas rectangulares, ¿sí? Es solamente para trampas rectangulares. Y dice que una velocidad ascendente mínima de 4 milímetros por segundo. Luego nos dice que con estos caudales nos vamos a unas tablas que ya se las voy a mostrar donde podemos ver cuáles son las capacidades de retención y cuáles son los tiempos para el diferente tipo de grasa. Entonces, dependiendo de estos caudales y estas velocidades, vamos a saber qué tipo de trampa podemos utilizar. Como indica acá, este criterio también indica que deben ponerse elementos controladores de flujo, porque con eso tanto se evitan sobrecargas como que haya mucha velocidad y al tener mucha velocidad disminuimos el tiempo de permanencia y al tener el tiempo de retención menor, entonces no vamos a obtener la flotación necesaria de la grasa, ¿listo? Aquí, por ejemplo, dice que el diámetro mínimo de las tuberías de ingreso es de 50 milímetros y de salida de 100 milímetros. Por eso, como les comenté, estos son otros criterios. Miren, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de tablas pues, para cumplir con la normativa, como les dije, de la RAS 2000, que es la que manejamos en el área de Colombia. Tenemos tipos de afluente, por ejemplo, cocinas o lavaplatos, dependiendo de los volúmenes. Tenemos que también medir el volumen de cada uno de los lavaplatos, el largo, por el ancho, por la profundidad. Con esto, entonces nos va diciendo cuál es el caudal por litros por minuto, cuál es la capacidad de retención de grasa y cuál es la capacidad máxima recomendada en litros. Con esto, entonces, nos vamos a dar cuenta cuál es la capacidad que nosotros tenemos que tener para nuestra trampa de grasa. Aquí indican cuál es el tiempo de retención dependiendo del caudal, que es el litros por segundo que nosotros ya habíamos calculado, ¿cierto? Tenemos tiempos de retención de 3, 4 o 5 minutos. Todo esto, pues, en función de los requerimientos de cada uno. Fíjense, verán que cada empresa o cada área tiene unos requisitos diferentes, o sea, tiene diferentes cantidades de puntos hidráulicos instalados y de desagües. Por tal motivo tenemos que hacer un análisis para poder determinar cuál es la trampa de grasa más adecuada para nosotros. Podemos comprarla o podemos elaborarla dependiendo de lo que tengamos pues en cada uno de nuestros. Ok, después de que ya seleccionamos una trampa de grasa, dijimos, ok, yo tengo tantos puntos, mi caudal normalmente es de o tengo tantas unidades de gasto, dependiendo de cómo lo vamos a seleccionar. También como les mencioné, hay muchas empresas que venden las trampas de grasa, que ellos mismos dicen, ok, para estos caudales, esta es la recomendación, o ellos ya tienen estipulado cuáles son los caudales para cada una de las tipos de trampas de grasas que tienen. Pues ahí se pueden asesorar, ¿cierto? Cuando vamos a instalar ya una trampa de grasa, se tiene que, una vez seleccionar y asegurar que va a cumplir con su función, es necesario que quede bien instalada, ¿cierto? Respetando lo que son todos los requisitos de la instalación. El ingreso a la trampa de grasa se hace por medio de un codo de 90 grados y con un diámetro mínimo de 75 milímetros, ¿sí? La salida será por medio de una T con un diámetro mínimo de 75 milímetros. Por ejemplo, está basado en el del primer criterio que vimos, ¿sí? Hace un momento les comenté el otro criterio, por ejemplo, en el criterio de la RAS 22000, sigue
se dice que tiene que tener un diámetro mínimo de 50 de ingreso y de salida de 100. ¿Sí? En este, por ejemplo, mencionan que ambos tienen que ser mínimo de 75 milímetros. Aquí vamos a ver diferentes tipos de instalación. Tenemos varios puntos que tenemos que tener en cuenta. El punto 1, fíjense y verá dónde está localizado el punto 1. El punto 1 es el dispositivo de control de flujo, que tiene que estar antes del ingreso a la trampa de grasa. ¿Sí? El punto 2 es la trampa de grasa. No tenemos ningún problema, la seleccionamos, escogimos su volumen, ya sabemos cuál es la que vamos a utilizar y la vamos a instalar ahí. El tercero, un depósito de descarga con ventilación. Este es recomendado, ¿sí? No necesariamente es obligatorio la instalación, ¿sí? El dispositivo de control de flujo generalmente tiene una descarga de ventilación, pero si queremos tener algún tipo de descarga adicional, pues la podemos poner ahí. Esto es para evitar malos olores y que el flujo sea continuo y con un buen, sobre todo continuo, ¿cierto? La cuarta, que es la entrada de aire, como les dije, que está en el dispositivo de control de flujo generalmente. Tenemos que tener en consideración que la altura mínima de espacio libre es de 12,7 centímetros o 5 pulgadas. Esta altura mínima es para permitir que tengamos acceso a levantar la tapa, a hacer la inspección y a hacer los mantenimientos cuando se requiera, ¿sí? El punto 6 ahí pues tenemos lo que es el punto hidráulico, que sería un fregadero, un dispositivo de lavado y una válvula de antirretorno. Esto también es opcional, ese no es obligatorio tener la válvula de check de antirretorno, pero sería lo más conveniente para evitar que se nos devuelvan aguas residuales a las trampas de grasas y que genere mayor contaminación, ¿sí? Esa, por ejemplo, es una instalación típica sobre el piso. Si nosotros compramos nuestra tapa de grasa y la ponemos directamente sobre el piso y ahí se quedaría la trampa de grasa instalada. Ese es otro tipo de trampa, o sea, esta también sería una trampa de grasa sobre piso o llegado al caso podría ser medio semi-empotrada, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos dos puntos de fregaderos o dos puntos de lavado. Tenemos también, igual, tenemos dos puntos de ventilación, tanto a la salida del primero como a la salida del segundo fregadero, que lo pusimos en secuencia. Tenemos obligatoriamente, como les dije, la válvula del control de flujo, el dispositivo de control de flujo, y ya. Recuerden que también les había comentado que entre el punto más lejano del fregadero a la trampa de grasa, al ingreso, no debe haber más de 7,6 metros, ¿sí? No se debe sobrepasar esto. Eso es para requisitos, sobre todo para evitar que haya casi que taponamientos dentro de la tubería antes de que llegue a la trampa de grasa, ¿sí? Lo más recomendable es que la trampa de grasa esté lo más cercana posible a los dispositivos de lavado o donde vamos a tener presencia de grasa, ¿sí? Para que venga más rápido, o sea mejor su función y su rendimiento. Esta, por ejemplo, es una instalación típica, pero teniendo incrustada la trampa de grasa en el suelo, ¿sí? Es decir, que nosotros rompimos el suelo, pusimos hacia el área de abajo nuestra trampa de grasa y lo ponemos sobre el piso, ¿cierto? Tenemos que cumplir exactamente con los mismos requisitos, ¿sí? Tenemos que tener el dispositivo de control de flujo, que este dispositivo preferiblemente debe estar sobre el nivel del suelo, ¿sí? O sea, tenemos que tenerlo pues casi prácticamente a nivel, es lo más recomendable, ¿sí? Igual no debemos sobrepasar los 7,6 metros hasta el punto donde está la parte del desagüe hasta la trampa de grasa. Lo mejor es que está la menor distancia posible. Igual tenemos las ventilaciones y las válvulas de antirretorno. Eso es pues como la parte de la ubicación, cómo debemos ponerlas con relación a los requisitos, ¿sí?
tenemos que tener varias cosas en consideración, sobre todo en las plantas de alimentos. Nosotros manejamos mucho la parte de lo que son restaurantes, hoteles, plantas de alimentos. Hay que tener en consideración que deben ubicarse en lugares seguros y no exponerlas a riesgos como accidentes, fugas o derrames, porque esto nos puede generar un punto de contaminación dentro de nuestras plantas, ¿sí? Eso es algo donde estamos recogiendo unos desechos y por ende es un punto que debemos cuidar para evitar algún tipo de derrame, ¿sí? No se permiten instalar trampas en batería, es decir, que conectar una o más trampas en serie para obtener el volumen requerido, ya lo hemos comentado. Las rejillas de los pisos deben conectarse a las trampas, como les dije, tenemos que tener ciertas consideraciones con eso, pero es lo más recomendable porque siempre hay muchas grasas que quedan en los pisos y en las paredes que al momento de hacer la limpieza van a correr y van a ir al sistema del desagüe, ¿cierto? Es importante saber que las máquinas de lavaplatos deben conectarse a una trampa para grasas exclusivas, porque las trampas, las máquinas de lavado de platos, uno, tienen un caudal muy alto, dos, generalmente manejan temperaturas altas y productos de limpieza, ¿sí? Entonces, es como mucho el trabajo que tienen que hacer, por ende, lo más recomendable es que deben estar independientes para poder conseguir la retención de grasa en esa trampa de grasa. Ahora sí, vamos a continuar. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta? Porque ya vamos a comenzar con lo que es la parte del mantenimiento de las trampas de grasa. Después de que ya seleccionamos todas nuestras trampas de grasa, vimos nuestros volúmenes, las seleccionamos, dijimos cuál era el material más conveniente para nuestra empresa, por costos, por todo. Entonces ya vamos a hacer lo que es el mantenimiento, ¿sí? Conforme se lavan todo, en trastes de cocina, útiles, instrumentos, vamos a ir generando agua con grasa, la cual se va a ir acumulando en la trampa de grasa. Vamos a tener nuestros tiempos de retenciones, va a generar una nata. La nata cada día es más y más gruesa. La nata, o sea, que es la grasa que tenemos arriba que va a estar flotando, ¿sí? Qué pena que se pasa aquí una música haciendo bulla. Esta grasa o esta nata pues de la grasa va a alcanzar cierto grosor. En ese momento debe limpiarse. Ok, aquí les voy a mencionar, aquí hay varios criterios también, dependiendo de los tipos de normativas, vamos a tener diferentes tipos de criterios para la limpieza, para el momento del mantenimiento de las trampas de grasa. Lo más recomendable es tener un mantenimiento programado, donde ya se estipula cada cuánto se va a hacer la limpieza de las trampas de grasa, cumpliendo ciertos criterios. Hay unos que hace, por ejemplo, hay un mantenimiento que es por medio de una limpieza manual, otra por limpieza de prestadores de servicio. Entonces, hay unos límites que nos informan, hay unas tablas que dicen por tipo de trampa de grasa, cuánto es el espesor de nata permitido antes de hacerle la limpieza. Hay otros que dicen que después de alcanzar un porcentaje, entonces tiene que hacerse la limpieza. Hay otros que indican que si es un tercio de la trampa, entonces se tiene que hacer la limpieza. Entonces, dependiendo de los requisitos que nosotros estemos usando o cómo fue que calculamos, podemos buscarnos cuáles son los requisitos que tienen ellos para hacer el mantenimiento. Podemos ver las especificaciones de nuestros proveedores de las trampas, ellos también nos deben indicar, por ejemplo, estipular sus trampas de grasa, cuáles son los momentos en los cuales se deben hacer los mantenimientos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ver cuál es el más adecuado para nosotros, cómo se comportan nuestras trampas de grasa. Puede que tengamos muchísima grasa, entonces al tener una trampa de pronto pequeña, nuestros procedimientos de limpieza tengan que ser en tiempos muy cortos. Hay otros que, por decir algo, tenemos unas trampas de volumen aceptable y nuestra grasa no es tan alta, entonces los tiempos son mucho más amplios. Entonces, hay unos que dicen hasta cierto grado de nata tenemos que hacer la limpieza. Hay otros que, como tenemos una cantidad de nata que no es muy grande, pues, y los periodos son muy largos, entonces
dicen, ok, pero yo no debo, por más que no alcance el nivel de nata, no debo pasarme, por ejemplo, más de un mes antes de hacer la limpieza, ¿sí? Esto tiene que quedar estipulado en nuestros planes de limpieza y sanitización dentro de nuestras plantas, ¿sí? Nosotros tenemos trampas de grasas, tenemos que hacer nuestras fichas técnicas de limpieza, estipular cuál es el personal, a quién vamos a capacitar, si es una limpieza manual interna, quién vamos a capacitar, con qué frecuencia se va a hacer, qué instrumentos necesitamos, cuándo lo vamos a realizar y qué registros vamos a llevar para documentar que se realizó esa limpieza. Esto, pues, vamos a ver en un momentico cómo es que se hace así de forma muy general. No es algo que esté, ¿cómo se dice? Ya fijo, ¿sí? Cada uno puede decretar cuál es tu procedimiento de limpieza siguiendo ciertos tipos de recomendaciones, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta referente a la limpieza. ¿Los servidores deben estar certificados o puede ser alguna empresa que solo tenga el conocimiento? Ok, no, las empresas que se encargan de las limpiezas, si son espérate, por prestador de servicios, los prestadores de servicios sí deben estar con autorización, ¿sí? Ellos tienen que tener una autorización por los ministerios sobre todo los ministerios de ambiente y los que manejen este tipo de reglamentaciones, ellos deben tener unos permisos. ¿Por qué? Porque adicionalmente los procedimientos que hacen dentro de nuestras empresas, en el momento de la limpieza y esto, ellos luego posteriormente tienen que hacer el desecho o tienen que encargarse de estos lodos y de estas natas. Y ellos tienen que cumplir con una reglamentación para hacerse cargo de este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces ellos deben tener una certificación. Si es una persona que tenga conocimiento, prácticamente sería algo así como ser una limpieza interna, pero no sería por prestadores de servicio. Si ya es una compañía, ya debe tener una autorización para hacer eso. Aquí les comento, por ejemplo, estamos hablando de lo que son las trampas de grasas. También hay lo que son los interceptores de grasa, que son, aquí dice que son algo así como trampas de grasa de grandes tamaños, que por razones de conveniencia generalmente se instalan en áreas al aire libre, se denominan interceptores y deben cumplir con ciertas características mínimas para su construcción. O sea que en teoría un interceptor de grasa sería como una trampa de grasa en tamaño grande, ¿cierto? O sea, cuando tenemos unas trampas muy grandes que ya requerimos, por ejemplo, ponerlos en exteriores, ya serían interceptores de grasa. Estos deben estar construidos por materiales resistentes a impactos, agentes corrosivos y ser impermeables, obviamente. Estar instalados debajo del nivel del piso. Por ejemplo, estos interceptores no requieren dispositivos de control de flujo, porque como son de grandes volúmenes, por más que tengamos un caudal que nos esté ingresando a estos interceptores, no nos va a afectar tanto el tiempo de retención del agua dentro de estos y va a poder hacer su función de flotación la grasa y no nos va a afectar pues, en lo que es el rendimiento, ¿sí? Deben tener estos, por ejemplo, para ser denominados interceptores, debe ser de mínimo 750 litros. No hay un límite superior, quiere decir que en teoría es de 750 litros en adelante. ¿Sí? Deben contar con al menos 2 cámaras. ¿Es necesario la instalación de dosificadores de enzimas o solo es necesario la limpieza de la trampa? Ok, a ver, la parte de las enzimas, las enzimas son de carácter voluntario. Uno no necesita enzimas para limpiar las trampas de grasa. Si uno quiere mejorar la efectividad, puede usar enzimas, pero no es algo que esté estipulado como un procedimiento fijo para la limpieza o mantenimiento de las trampas de grasa. ¿Sí? Es importante que lo tengan. Si yo quiero mejorarlo dentro de mi procedimiento y quiero incluirlos para tener menores tiempos, por ejemplo, de mantenimiento de mis trampas,
menores presentaciones, qué sé yo, de olores o algo así, puedo usar las enzimas, pero no son de carácter obligatorio ni se requieren para el mantenimiento, ¿sí? Como les dije, ya es de carácter voluntario. Si yo quiero usarlas, muy bien, verifico cuáles son las que mejor me funcionan, pero ya eso es. Entonces, normalmente dentro de la instalación como requisito no hay un dosificador de enzimas. Si ya lo quieren usar es porque ustedes ya dentro de sus procedimientos internos indicaron que van a utilizar ese tipo de enzimas. Pero como les dije, no son de carácter obligatorio y cada quien las dispone dependiendo de sus características en cada empresa. Como les estaba comentando inicialmente, los interceptores de grasa deben tener como mínimo 2 cámaras de separación y una tercera que es la cámara de muestreo. Recuerden que la vez más atrás les había mostrado una que tenía 3 cámaras y luego una de muestreo. En los interceptores debe tener mínimo 2 y la de muestreo. O sea que si queremos podemos tener más cámaras, pero como mínimo 2 y el muestreo. El espesor máximo de la nata en las cámaras en ningún caso debe superar el 25% del tirante del tubo vertical. Recuerden que hace un momento les había comentado, hay unos que lo hacen por medición, hay otros que lo hacen por porcentaje. En este caso, por ejemplo, en los interceptores, no puede ser más del 25%. Del tubo vertical, acuérdense que tenemos un tubo que ingresa, o sea que desde el punto de ingreso de la tubería hacia abajo no podemos tener más del 25% en nata de grasa. Y en el caso de los interceptores de grasa, por seguridad del personal, se recomienda la limpieza por prestadores de servicio, que estos deben estar debidamente autorizados. Las trampas de grasas pequeñas podemos hacer mantenimientos manuales. En los interceptores lo más recomendado es utilizar prestadores de servicio porque estos van a hacer las funciones pues, en estos elementos que son tan grandes. La presentación, yo creo que su Kimsa tiene un lugar donde los pueden descargar o pueden descargar las presentaciones porque quieren volver a ver el video de la presentación por si la quieren nuevamente ver, ¿sí? Aquí estábamos hablando aquí acerca del mantenimiento de las trampas de grasa. Por ejemplo, en trampas de grasas pequeñas, internas, como tenemos, aquí tenemos una tabla donde hablan acerca de los límites de espesor de la nata flotante antes del momento para, como quien dice, decir que obligatoriamente tenemos que hacer un mantenimiento. La idea es no llegar al límite, ¿sí? La idea es preferiblemente hacer los mantenimientos, como les dije, tener un cronograma para evitar que nos vayamos a sobrepasar del límite de grasa retenida. Por ejemplo, en una trampa de grasa donde su volumen de agua contenida sea de 65 litros, no podemos o tenemos el límite máximo es de 6 centímetros, ¿sí? Y así pues sucesivamente, si tenemos un volumen de 235 litros, el límite máximo de espesor es de grasa retenida es de 10 centímetros, ¿sí? Es responsabilidad de cada empresa el medir el espesor de la grasa y estar pendientes, ¿sí? De que cuando se llegue el tiempo se debe hacer la limpieza de inmediato, ¿sí? No podemos decir que hicimos una programación de que a los 2 meses íbamos a limpiar la trampa de grasa, pero ya tenía 15 centímetros y era 10 lo máximo, pero es que, ay, es que como yo había dicho que era a los 2 meses, entonces yo no me fijé y nunca lo medí, no. Es responsabilidad de la empresa estar midiendo y verificando. Si nosotros empezamos a hacer mediciones periódicas, podemos ir detectando la frecuencia real en la cual debemos programar nuestros mantenimientos, ¿sí? Inicialmente vamos a tener que hacer las mediciones frecuentemente hasta que ya podamos definir una frecuencia estándar y posteriormente luego van a hacer mediciones como de verificación, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un procedimiento para la medición de la grasa flotante. Podemos coger un vaso transparente donde vamos a hacer indicaciones de los centímetros. Acuérdense que esto está en centímetros de 1 a 10 centímetros. Lo marcamos y lo sumergimos a la trampa de grasa hasta que la parte inferior se vea ya el agua, hasta que ya no se vea la nata.
Con eso podemos darnos cuenta exactamente la medición de cuál es la nata, ¿sí? Esta es pues una de las formas de, pues realmente es la forma más conocida de medir el espesor de la grasa. No sé si haya alguno más, este es el que yo realmente conozco. Con esto entonces podemos ir anotando. Acuérdense que todo lo que nosotros vamos anotando, limpiezas, frecuencias, mediciones, todo lo tenemos que ir registrando. Si esto lo registramos, decimos, ok, ya a la fecha tal alcanzó el nivel de nata que necesitamos, que tenemos, o a mitad de mes medimos si iban 3, a final de mes medimos si estaban 6, que es nuestro límite. Entonces, ok, al mes es que nosotros vamos a hacer nuestra limpieza. Ok, vamos a hacer nuestra limpieza, ¿sí? Primero que todo, antes que nada, tenemos, como les dije, tienen que tener un procedimiento estipulado. Tiene que estar registrado, tiene que estar en su procedimiento en su SOP, donde está el procedimiento. Tenemos que tener nuestros indicados cuáles son las personas que están cargadas, la frecuencia, tenemos que decir cuál es el procedimiento, cuáles son las medidas de protección. Tenemos que tener guantes, tenemos que tener preferiblemente ropa protectora. En este caso, pues si tienen casco, no sabemos si tenemos casco, gorros, tapabocas, que tenemos que cuidar a nuestro personal, tenemos que tener eso muy claro. Tenemos que haberle dado una capacitación acerca de la limpieza de la trampa de grasa. Generalmente los proveedores de la trampa de grasa te van a dar un instructivo de cómo hacer la limpieza y probablemente van a capacitar al personal que tengas dentro de tu planta para hacer este tipo de limpiezas. Hay otras empresas, por ejemplo, que vendan productos como las enzimas, en el caso de su finca, por ejemplo, que también puede dar capacitaciones acerca de cómo se hace la parte de la limpieza en sí fija de la trampa de grasa y les puede asesorar. Ok, hacemos entonces una limpieza manual. La limpieza manual se hace mediante espátulas, palas, ¿cómo se dice? Envases para retirar y remover toda la grasa y aceites sólidos y aceite que está sobre la parte superficial, que sería todo lo que es la nata. Y posteriormente se tiene que limpiar también los sólidos del fondo de la trampa. Hay trampas que tienen desagüe en la parte inferior para la limpieza de los lodos. Hay otras que no, otras que tenemos que limpiar nosotros mismos, la parte de remover todo eso y echar. Estos contaminantes no los podemos echar al drenaje, porque eso quiere decir que no estaríamos haciendo nada. No podemos retener esas grasas para evitar que vayan al drenaje y luego simplemente hacer la limpieza y echarlo al drenaje. No, porque no estaríamos haciendo absolutamente nada. Estaríamos cumpliendo con la función de la trampa de grasa. Esto tenemos que, estos aceites, grasas sólidos removidos, tenemos que envasarlos en contenedores herméticos resistentes a impactos, ¿sí? Tenemos que cerrarlos, marcarlos, almacenarlos y posteriormente tenemos que ver cómo los vamos a eliminar. Probablemente hay empresas dedicadas a la recolección de este tipo de desechos para poder eliminarlos. No, este desecho no puede ir directamente, como les dije, ni a los desagües, ni puede irse directamente a la basura, ¿sí? Eso lo tenemos que manejar porque esos son contaminantes del medio ambiente, ¿sí? Las empresas que hacen la recolección de esto generalmente deben tener autorización. También tenemos lo que son la limpieza de los prestadores de servicios. Consiste en bombear por medio de un equipo hermético todos los sólidos y grasas y aceites presentes en la trampa. Regularmente este método se emplea, por ejemplo, en trampas mayores a 500 litros de capacidad, tanto trampas como interceptores de grasa, sobre todo por los que son de tamaños muy grandes, ¿sí? Estos prestadores de servicios, como ven ahí, por ejemplo, ahí se ve que es un camioncito con un tanque, el cual está absorbiendo todo eso. Ellos se encargan posteriormente del destino final de esos residuos. Es decir, que ahí nosotros no tendríamos que almacenar nada, sino que ellos son los encargados de hacer ese tipo de funciones. También hay limpieza de prestadores de servicio para trampas de grasas pequeñas, ¿cierto? Ya depende de lo que tengan estipulado dentro de la empresa, ¿sí?
Igual forma, así como nosotros registramos nuestros procedimientos de limpieza en nuestros top y nuestros registros, si lo vamos a hacer una limpieza por prestadores de servicios, también tenemos que dejarlo registrado. Probablemente ellos nos entregan un registro donde nos indican quién fue el que elaboró la limpieza, probablemente la cantidad. Bueno, ellos deben tener el registro, nos lo deben entregar porque nosotros tenemos que guardar esos registros para demostrar que estamos elaborando o estamos llevando a cabo lo que son los mantenimientos de estas unidades. Es bueno indicar que en la parte de la limpieza manual, después de que nosotros hacemos el raspado y todo eso, hacemos la limpieza de las paredes, preferiblemente con algunos paños desechables o algo así. No es recomendable utilizar posteriormente jabón y agua y en las trampas de grasa, en la parte lo que es interna y externa, sí, pues nosotros hacemos la limpieza normal. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos mandando al desagüe directamente lo que son los residuos de grasa que habían quedado dentro de la trampa de grasa. ¿Listo? Ok, ¿cuáles son los beneficios de una trampa de grasa? Mejoran el desempeño en las plantas de tratamiento, evitan la contaminación en procesos, por ejemplo, de absorción, separan la grasa por remoción sin la utilización de químicos, reduce el mantenimiento de tuberías, porque entonces obviamente ya no tenemos obstrucción. Al contar con este sistema, obviamente ya no hay taponamientos o evitamos taponamientos, por ejemplo, en las tuberías del drenaje sanitario. Por su fácil mantenimiento, pues evitamos contaminación de alimentos a cielo abierto, evita contaminación de alimentos a cielo abierto, cuerpo contenedor hecho de una sola pieza, lo cual evita fugas ocultas o contaminación en el subsuelo. Eso es, por ejemplo, cuando tenemos ya las trampas prefabricadas. Usos y aplicaciones de las trampas de grasa. Las trampas de grasa pueden usarse en casas, pero es, como les dije, es de carácter opcional. Tenemos las lavanderías, rastros, o sea, que es donde tenemos cosas como de mecánica y ese tipo de cosas, comedores industriales, restaurantes, hotelerías, uso comerciales, lavados de autos, porque tenemos grasas de lo que quedan de las limpiezas de los automóviles, hospitales generalmente tienen también en la parte de las grasas de sus centros de alimentación, centros comerciales y tiendas de autoservicio. O sea, realmente las trampas de grasa se deben usar en cualquier establecimiento que dentro de sus residuos o manejen lo que son grasas y aceites. ¿Sí? Aquí este es un punto a tener en consideración, ¿sí? Dice que la experiencia ha mostrado que aunque en principio resulte más costoso instalar trampas o interceptores de grasa de tamaños mayores a los mínimos recomendados, generalmente lo que son los costos operativos y de mantenimiento disminuyen debido a intervalos de tiempo mayores entre cada evento de limpieza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces decimos, es que me sale más barato comprar la mínima recomendada, pero el hecho de que tú tengas la mínima recomendada con el caudal, con la capacidad con la cantidad de grasa que tú sacas dentro de tu planta o dentro de tu restaurante o empresa, ¿qué pasa? Vas a tener muchas natas, muchas grasas recogidas en un tiempo muy limitado. Entonces, eso te conlleva a tener tiempos muy cortos entre un mantenimiento y el otro. Y eso va generando costos a largo plazo. Entonces puede que inicialmente la inversión sea un poquito más alta, pero es más recomendable tener trampas de grasa más grandes. Y eso adicionalmente, al tener trampas de mayor volumen, tenemos tiempos de retención mayor de agua en las trampas, entonces hay mayor flotación de la grasa y el agua que nos sale tiene menor cantidad de aguas y grasas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos nuestra caracterización de nuestra agua, que es lo que nos exigen los ministerios, tenemos que, acuérdense, cumplir con un requisito. El requisito para el área urbana es de 150 miligramos por litro. Entonces, si nosotros tenemos cosas muy reducidas, puede que
a lo mejor estemos, no vayamos a cumplir con ese requisito, así que es importante eso, tenerlo en consideración, ¿sí? Existen diferentes, aquí es donde les mencionaba antes, existen diversos productos bacteriológicos que degradan biológicamente a las grasas. Debe tenerse cuidado de que no sean sustancias químicas como solventes orgánicos o detergentes o desengrasantes, ¿sí? Podemos usar estos productos bacteriológicos como son las enzimas degradantes, pero es de carácter voluntario, ¿sí? Bueno, con esto terminamos nuestra charlita.